que se deriva de esta página que pongo acá, en donde en general, si ustedes, algunos, bueno, ya cursaron finanzas públicas, me imagino, algunos escriben en el chat así sé que están en la clase y no, pero digamos, ustedes cursaron finanzas públicas ya algunos. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, en los cursos de finanzas públicas, en general, ustedes tienen ¿cuántos teoremas del bienestar? Uno que se acuerde. Acá me apareció el chat. 2, muy bien. ¿Y qué dicen? Alguno que me quiero poner en el chat así de lo que van a escribir. Primero habla de eficiencia paretiana y el segundo de la redistribución, ¿puede ser? Bueno, escuché así medio lejos con mucho eco, pero el primero lo que dice es que uno, digamos, con las asignaciones digamos, uno con las asignaciones de mercado son eficientes y en principio, si uno deja interactuar los mercados, la asignación que obtiene es eficiente. Bueno, dije 2 veces lo mismo. Es lo que dijo, no sé quién habló. Y el segundo que dice que yo puedo llegar a cualquier asignación a través de otra cambiando la distribución. O sea, puedo, digamos, a mí no me gusta la asignación que resulta del primer teorema, puedo llegar a otra asignación que me gusta mediante redistribución. Entonces eso requiere un montón de supuestos que por ahí en países en desarrollo no se cumplen. Esta separabilidad que hay entre los dos teoremas puede no ser probable en países más pobres si, por ejemplo, cosas como que la distribución inicial de activos afecta la eficiencia cuando pequeños agricultores no pueden acceder al crédito, las personas más pobres no pueden comprar seguros en caso de enfermedad, estoy viendo acá algunos ejemplos, la gran incidencia de desnutrición hace que los niños no lleguen a alcanzar a convertirse en un adulto productivo. Entonces, más allá de todas las políticas que impulsan un crecimiento, una senda de crecimiento sostenido para aumentar el PIB per cápita, nos vamos a centrar en, digamos, y dado lo que dije hace 5 minutos, en qué políticas o intervenciones mejoran la eficiencia económica al mismo tiempo que la equidad. Por ejemplo, si yo puedo solucionar el problema de exceso de demanda de crédito en los sectores rurales, voy a, digamos, en principio, pensar en que puedo lograr una solución eficiente con una mejor distribución de activos o de activos. Acá siempre cuando me pasa que cuando doy esta clase en Argentina, cuando uno piensa en pequeños agricultores en Argentina, hay pocos pequeños agricultores, y cuando uno piensa en el área agrícola, Argentina tiene una estructura bastante distinta de otros países de ingreso similar. Pero si ustedes piensan en la distribución de la tierra en países como Bolivia, Nicaragua, Costa Rica no tanto, Nicaragua, todos los países de África subsahariana o India, la caracterización es que son pequeñas parcelas con gente o que es propietaria de la tierra o que es arrendataria, pero en general bastante pobre. Entonces, hay bastante limitación a la hora de acceder al crédito. Entonces, como les dije, bueno, ¿qué tipo de políticas o programas funcionan o no funcionan? Esperen que tengo un problema con los comentarios. Ahí está. ¿Qué funciona y qué no? ¿Con qué políticas podemos atacar estos problemas para distintos tipos de situaciones? Por ejemplo, yo pienso, bueno, un hecho que se observa es que en África subsahariana la asistencia a la escuela, sobre todo a la escuela media, es baja, es muy por debajo de lo que debería ser digamos, la población en edad asistida. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿es un problema de oferta o un problema de demanda? O faltan insumos o
tengo escuelas con docentes muy poco motivados, entonces por ahí los padres, cuando deciden mandar a sus hijos a la escuela, no internalizan los beneficios de que los chicos se escolaricen. No sé qué piensan ustedes, si alguno me puede dar algún ejemplo de las causas de la baja asistencia a las escuelas en países de África subsahariana. Bueno, si alguno tiene algún ejemplo, lo escribe en el chat. Segunda pregunta, y acá estoy poniendo, Dios, es una lista un poco caprichosa de temas que se discuten cuando se diseñan políticas de desarrollo para algunos problemas puntuales. En la India se observa que en las zonas rurales los niños no completan sus calendarios de vacunación. O sea, cuando nacen, si nacen en algún centro de salud o si nacen en sus casas pero los atiende un médico, en general cuando nacen tienen las vacunas del momento que nacen, pero después quedan sin completar los calendarios. Esto es grave porque hay muchas enfermedades bueno, para las cuales hay vacunas y también muchas enfermedades para encontrar la vacuna, enfermedades que sea mucho peor o en causa de enfermedades graves. Entonces, ¿cuáles son los problemas que pueden ser por el grave en los calendarios de vacunación incompletos? Falta de información, falta de acceso a las vacunas, etcétera. India un punto de progreso, de hecho son los más grandes del mundo, entonces el ciclo no habría la alimentación a la disponibilidad de vacunas para los niños como se puede haber en algunos otros países. Otro ejemplo, en general cuando uno mira la tasa de desempleo de jóvenes de baja acción en América Latina, en el mundo, ve que duplica la tasa de desempleo de adultos. Entonces, todos los gobiernos de trabajo tienen una preocupación común, una especie de esto para programar más nacional con problemas. Sí, tenemos tiempo para ver más adelante. Y por último, el abandono de la escuela secundaria, bueno, en Argentina por ahí era algo que nos sentía, aparece a diario cuando no terminan soledad, es un problema para el país de Uruguay, y hablar de otros países de zona. Entonces, ¿qué programas y políticas pueden servir para mitigar o corregir estos problemas que tienen efecto temporal grande? ¿Cómo sabemos si funcionan o no? Entonces, la primera desarrollo tiene que ver con qué herramientas métricas tengo yo para crear funcionar estos programas que busquen mitigar estos problemas que pueden ser un segundo punto de preocupación. El segundo bueno, porque llamamos economía del contaminamiento, que tiene varios de Nobel, se lanzó a Americana, uno de los fundadores de la disciplina. Este se usa mucho hoy en el grado de la carrera de economía de La Plata, entonces hay en mi clase la hacia cosas de economía del comportamiento, pero principalmente creo que uno observa que nace esa disciplina y nace el campo de la psicología, es que los comportamientos observados en los individuos muchas veces se alejan de las predicciones de riesgo económico. Y esto es general, o sea, uno piensa que la teoría económica, la predicción somos van a comprar los individuos, de acuerdo a la propiedad de juego, la sensibilidad, pueden ver en cualquier materia económicamente ganantes. Vemos que en general no actúan de esa manera. Esa es una pregunta, porque el comportamiento ya tiene hoy un corpus de literatura por ahí más desordenada que trata de dar respuesta a este hallazgo, estos hechos quizás observados. Pero en términos de desarrollo económico, la pregunta que se adiciona a la pregunta general de economía del comportamiento es si los individuos
manejan de manera o maximizan o interactúan de manera inherentemente distinta en el país de desarrollo, Países Bajos y otros. Hay una diferencia que tiene que ver con el nivel de desarrollo del país. Y aquí en general, digamos, yo si hoy no puedo cubrir distintos juegos que se usan en el comportamiento en detalle, porque voy a contar más o menos cuáles son, y en una de las clases que más adelante vamos a ver algunos ejemplos. El primero tiene que ver con cómo estudiamos economía del comportamiento que miden cooperación internacional. Si esto tiene que ver con la demanda de bienes públicos, que puede tener una diferencia distinta en países más ricos y países más pobres. Entonces es relevante para el seguro de que no hay comportamiento de diferencia. Segundo tema que vamos a ver por inequidad, adaptatismo, nociones de justicia. Los individuos tomamos en cuenta nuestra preferencia por la equidad y la habilidad, somos altruistas o tomamos en cuenta nociones de justicia cuando maximizamos la movilidad, sí, no. Bueno, la observación de los hechos nos hace falta que sí, y eso necesita otro marco teórico del modelo tradicional de la optimización de la utilidad. ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedo ver primero qué dice cooperación inteligente? Bueno, con la cooperación en general se dice cuánto, digamos, tiene que ver con la literatura que tiene, que trata con los temas de cuánto estoy dispuesto yo a pagar por la protección del bien público. Y esto aparece si quieren, no sé, la tragedia de comunes, que es bastante vieja, y donde todos tenían que ponerse de acuerdo para ir a pagar las comunes y no dar el recurso. En general hay desde los 80 bastantes desarrollos de juegos de laboratorio, lo que les voy a contar ahora rápido, para ver mi disposición a pagar para la inversión de bienes públicos. En general, cuando uno mira estos problemas de clase de micro 1 o micro 2, lo que se ve es que yo sé que todos mis conciudadanos están dispuestos a pagar por el bien público. Mi incentivo es apretar los pies del gato a pagar y beneficiarme del bien público, sacando que haya control, no digo, no tengo esas consideraciones. Entonces uno lo que debe observar es que en el libro de Nash no tengo ningún tipo de cooperación o de contribución para pagar por el bien público. En general lo que uno observa es que incluso en lugares con instituciones muy débiles, como países de África subsahariana, el Estado en muchas áreas está muy poco presente, que hay cierta cooperación entre la gente, con lo cual vemos un equilibrio que es distinto al equilibrio de Nash. Yo les voy a dar un ejemplo más adelante. Pero es algo importante que miramos en economía del comportamiento, porque la producción de bienes públicos es una dimensión importante en la agenda de países de desarrollo. El tercer punto tiene que ver con las tasas de descuento y la preferencia por el riesgo. En general, uno de los postulados que había es que individuos con mayor tasa de descuento y menor preferencia por el riesgo, modelos en donde aumenta la tasa de descuento, ¿qué pasa con la tasa de crecimiento de largo plazo? Los que hayan empezado crecimiento. ¿Es más alta o más baja? Bueno, por favor, los modelos que tienen de crecimiento o cualquier donde aparezca una tasa de descuento. Cuando aumenta la tasa de descuento, ¿qué pasa con, por ejemplo, el crecimiento de la economía o qué pasa con el consumo futuro? Baja. Baja. A ver que no se escucha medio por ruido. ¿Alguien dijo baja? Yo hablo baja el crecimiento futuro, el consumo futuro. Está reducido. Entonces, en general, la tasa de descuento se asocia con una mayor impaciencia de los agentes económicos y
menor tasa de crecimiento, una inversión, etc. Entonces, en general, una de las cosas que a veces se disfrutan en la economía del desarrollo, bueno, en general los agentes pueden tener tasas de descuentos más altas y mayores preferencias por el riesgo o mayor preferencia por el riesgo, y eso no es consistente con el crecimiento de largo plazo. Sin procesos de crecimiento sostenido, no vamos a encontrar una senda que mejore la calidad de la vida de las personas. Entonces, todos los juegos o situaciones donde midamos la tasa de descuentos son iguales. Y acá estos tres puntos, la cooperación entre agentes, adhesión por inmovilidad, índice de tasa de descuento y preferencia por el riesgo, se miden mediante lo que se conoce como modos de comportamiento de laboratorio contextualizados para medir estas cuestiones. No vamos a ver hoy ejemplos, pero les voy a contar ejemplos en las clases que Pero se acuerdan que hay dos cosas. Una es cómo usamos economía del comportamiento en economía, que es un curso aparte, y acá hay alguna diferencia entre este tipo de comportamiento en países de altos ingresos versus países de bajos ingresos. Son como dos preguntas distintas. Y la tercera es si yo puedo usar, digamos, cómo testeo supuestos de teoría económica, y eso lo llamo diseño de mecanismos para diseñar mejores políticas públicas que ataquen los problemas que vimos algunos de los ejemplos que les di, pero que hagan muchos más. Entonces, en principio, esos son los tres desarrollos metodológicos recientes. Y les voy a dar un ejemplito de cada uno. Sí, de los juegos de laboratorio, como eso es un poco más complejo, lleva una clase aparte. ¿Preguntas hasta acá? Yo te quería preguntar, los tres métodos entonces son Pónganse la cámara los que están hablando, si los veo, porque no sé quién habla. Hola, ¿cómo estás? Yo quería preguntar, los tres métodos que dijiste son las herramientas econométricas, la economía de comportamiento y el testeo de impuestos. No, a ver, la primera, herramientas econométricas, pero vamos a circunscribir al uso de experimentos en ciencias sociales, que es algo más restrictivo que usar econometría, porque econometría se viene a usar para hacer los hechos. Entonces, la primera cosa que cumple con fuerza en los últimos 30 años es el uso de experimentos en las ciencias sociales, también con varios premios Nobel. El segundo es el uso de la economía de comportamiento para la economía, pero también en este caso para el desarrollo. Y el tercero es lo que llamamos diseño de mecanismos, que es como que uso yo para testear supuestos de teoría económica y diseñar mejores políticas. Gracias. Entonces, el primero, digamos, el primero es un poco, bueno, ¿cómo testeo yo si una política pública funciona o no? Y en Argentina, que en general hace bastante poco testeo de si las políticas públicas funcionan o no, hay un montón de programas en donde yo podría ver, bueno, yo hice, qué sé yo, también los años de educación obligatoria varias veces en los últimos años, digamos, en el 94, bueno, últimos. En el 94, en el 2006, eso tiene alguna correlación con algún efecto sobre la pobreza, mercado de trabajo, etcétera. Si no, o sea, yo les voy a dar un ejemplo que es de México, pero bueno, lo podemos pensar para cualquier política pública o programas. Ahí la pregunta que hacemos es cómo se evalúa la efectividad de programas de desarrollo. Y el ejemplo que les voy a dar es una política para reducir la pobreza. Acá los dos ejemplos por ahí más importantes, empiezo con el segundo, es uno de los hechos que se observa en África subsahariana, es la baja productividad de la agricultura. O sea, los índices por hectárea son muy bajos. Cuando existen digamos, herramientas disponibles para aumentar los índices, sin hablar de la tecnología de países que tienen la agricultura
gran escala, ¿no? Pensando en pequeñas parcelas. De hecho, no sé si ya cursaron geografía económica, pero ¿cómo se conoce el aumento de la productividad que se dio en la agricultura de Asia en los 70? Revolución verde. La Revolución Verde. La Revolución Verde, exactamente, en África no llegó. Y es un problema porque, digamos, todavía hay gran parte de las familias que basan su economía en el consumo de productos agrícolas, autoconsumo, venta en baja escala. Entonces, el problema es cómo hacer para aumentar el uso de fertilizantes en África. Ahí los gobiernos africanos tienen un montón de políticas distintas, pero básicamente están concentradas en doy subsidios a fertilizantes. Y a pesar de la existencia de subsidios, la gente usa muy poco fertilizante, lo que impide que los rindes crezcan. Entonces, esa sería una pregunta, bueno, ¿qué políticas puedo diseñar para aumentar el uso del fertilizante? ¿Por qué, siendo barato, habiendo subsidios, la gente no lo usa? Pero en el caso, y eso, digamos, saqué el ejemplo porque si no me quedaba muy larga la clase, pero les voy a dar el ejemplo de una política que se relaciona bastante con todas las políticas de Latinoamérica, que es en general qué políticas se han usado para aliviar la pobreza, y cuando uno piensa en un país como México, que es un país más grande que Argentina, pero tiene tasas de pobreza altas y más en los años 90, México tenía muchos subsidios agrícolas, y los subsidios agrícolas digamos, alteran los precios de los productos agrícolas, pero no necesariamente están focalizados en población pobre. O sea, todos se benefician de los subsidios independientemente del ingreso. Entonces, en principio, parecería ser un programa que no era muy efectivo si uno quería enfocarse en familias pobres. Qué sé yo, se me ocurre del ejemplo que ve siempre Argentina, ya no, pero cuando los subsidios energéticos no se segmentaban por nivel de ingreso o consumo de las familias, en principio era como mecanismo de focalización para reducir la pobreza, no parecía una política muy efectiva. Entonces, volviendo a México, cuando se elimina de los subsidios a los inputs de agrícolas, la idea es que se va a cambiar por un programa en donde vamos a usar, digamos, vamos a estar focalizando en familias pobres. Entonces, lo primero para poder medir la efectividad de estos programas, lo más importante es poder construir un contrafáctico. Por ahí algunos de ustedes ya vieron esto en econometría, pero el contrafáctico lo que me dice es qué hubiera pasado en la ausencia de la intervención. Entonces, para esto vamos a ver rápido el modelo causal de Rubin, que ustedes lo vieron por ahí en econometría. Alguno lo conoce, lo escuchó nombrar, puede poner en el chat si quieren. Sí, seguro que alguno lo escuchó. Y la idea es reescribir lo que conocen de econometría en lo que llamamos un modelo de resultados potenciales. Entonces decimos acá, para un individuo podemos definir la existencia de dos resultados potenciales, que llamamos Y0 y Y1, y de uno es recibir la intervención. La intervención es la política pública que yo quiero evaluar. Y de 0 no recibirla. Por ejemplo, si yo pienso en un programa de entrenamiento laboral para jóvenes pobres, de 1 va a ser los que reciben la intervención y de 0 los que no la reciben. Entonces observo un resultado, y el resultado que observo es una combinación de Y0 si no participa o Y1 si participa. Entonces, el problema, y por eso se llama modelo de resultado potencial, es que yo voy a observar siempre al individuo en los dos, en un estado solo. Esto se los dejo, pero es medio técnico, no se preocupen. Vamos a observar al individuo en un estado solo, o recibe el programa o no lo recibe. Entonces, lo que yo voy a tener que lograr hacer es construir cómo le hubiera ido al individuo en ausencia del programa. Entonces acá tengo un ejemplo que es
por ejemplo, ir al hospital versus no ir al hospital. Entonces, yo tengo una base de datos gigante para Estados Unidos, en donde tengo medidas de lo que llamamos Estado General de Salud, que se mide una escala de 1 a 5, en donde lo bueno de esta medida es que en general es autorreportada, entonces se le pregunta a la persona cuando le hacen encuestas cuál es su estado general de salud, y uno puede decir 1 si se siente muy enfermo o 5 muy saludable. Entonces, si yo hago una tablita con el número de observaciones y el promedio del estado general de salud, veo que el grupo que no va al hospital tiene un estado general de salud de 3,93 versus el otro que es 3,21, y esto es una diferencia de 0,72 grande y estadísticamente significativa. Pero esto no se puede concluir que ir al hospital hace que la gente se enferme más. Entonces, si yo quiero medir el efecto del hospital sobre el estado general de salud, no puedo usar como contrafáctico, como gente que no participa de ir al hospital, a gente que decide no ir. Es poco probable que este resultado, se deba a, el error se debe a que en promedio la gente que ha sido hospitalizada tenga un peor estado de salud que los que no. Entonces estamos comparando dos grupos que son diferentes y atribuimos el efecto de ser hospitalizado a una diferencia inicial en el estado de salud. Entonces esto es en general una mala inferencia y hay formas de hacerlo mejor, y esto tiene que ver un poco con la primera innovación metodológica que llamamos uso de experimentos en economía, premio Nobel 2017-18, y lo vamos a llamar diseño experimental, pero es diseñar un experimento para testear efectos causales de distintas intervenciones. Esto es difícil con datos que observamos en las ciencias sociales, y les doy un ejemplo. El ejemplo del hospital hace que si yo observo datos y comparo resultados de gente que tiene un programa o que va al hospital versus que no, no puedo decir que ese es el efecto causal. Esto sí lo vieron en econometría, que la correlación implica causalidad, y la idea es que aparece en los journals a partir de 2000 con fuerza, cada vez con más fuerza, los experimentos. ¿Cuántos vieron en econometría, los que hayan cursado econometría, para tener una idea del promedio de la clase? No es necesario haber cursado econometría, así que, pero ¿cuántos cursaron econometría? Presencialmente esto es más fácil porque levantan las manos, pero bueno, veo varios yo. Los que cursaron, ¿vieron experimentos aleatorios controlados a randomized control trial o lo escucharon en alguna materia? No. ¿Lo vieron en epistemología? No lo vieron, lo escuché. Bueno, lo escuché. Bueno, la idea de los experimentos es que, esto no es un curso de diseño de experimentos, pero vamos a ver algunos ejemplos de experimentos. La idea es que los experimentos aparecen en ciencias sociales como una forma para medir sin errores el efecto causal de un programa. Antes de empezar, dos aclaraciones. ¿Se pueden usar siempre? No. Se pueden usar en algunas circunstancias. ¿Es ético usarlo siempre? No. Y los que hacemos experimentos pasamos por comités de ética que le ponen un marco muy serio, muy riguroso a lo que yo quiero medir. Esto en un curso de experimentos lleva varias clases, se los colapso acá en un comentario, porque en general las dos cuestionamientos que aparecen con los experimentos, si se pueden hacer siempre y si son éticos. Aparecen en ciencias sociales, se usan en medicina todo el tiempo. En general, cuando un remedio tiene que ser aprobado para usarse en el mercado, se hace un experimento. Es la forma que se diseña el testeo de efectividad para probarlo. Ustedes se deben acordar de las vacunas de COVID.
Eso en general es relevante y se usa en ciencias sociales. O sea, dicho de otra manera, ¿ustedes no tomarían un medicamento? Por ahí sí, pero no sería recomendable tomar un medicamento que no haya tenido un testeo de efectividad mediante un experimento antes. Y cuando leen, a veces aparecen los prospectos o no, pero cuando leen dice este medicamento no está aprobado en embarazadas o en niños menores. Bueno, porque hay algunas restricciones éticas sobre quién puede probar un medicamento o no, sobre quién se puede testear. Esto es todos los comentarios que voy a hacer. Si alguno tiene dudas, encantada de responderlas, les puedo dar material y todo. Si no, pueden tomar el curso de experimentos completo en donde esto se discute con mucha más profundidad, pero sepan, digamos, yo trabajo de hacer estas cosas que en general uno tiene que pasar por un comité de ética que es bastante riguroso. Pero hay varios métodos. El factor común es la asignación aleatoria al tratamiento. ¿Cómo funciona la asignación aleatoria? Bueno, en general aleatorizo o asigno aleatoriamente una persona o unidad, provincia, el nivel de intervención que yo quiera. Si estoy probando algo en escuelas, en escuelas, hospitales, personas, etcétera, a uno de dos o más situaciones con y sin tratamiento. Por ejemplo, tiro una moneda en donde veo que la probabilidad de ser asignado al tratamiento va a ser un medio. Puedo tirar un dado y digo, bueno, si sale 1, 2, 3, 4, recibe tratamiento, 5, 6, asigno a mi contrafáctico o control. Aquí la probabilidad de ser asignado al tratamiento es del 66%. Fíjense que el tratamiento viene directamente, la palabra que usamos, tratamiento, deriva directamente de las ciencias médicas. Y lo vamos a equiparar a una intervención. ¿Por qué es una característica deseable? Bueno, porque la población que a mí me interesa, que es población que, no sé, por ejemplo, que no llega a los contenidos mínimos de lectoescritura en el sur de la India, ex ante enfrenta la misma probabilidad de ser asignado al tratamiento. O sea, yo busco personas elegibles y asigno de manera aleatoria un número X que se calcula con métodos estadísticos al tratamiento. Y en promedio, la gente del grupo de control, o sea, la que queda sin tratamiento, va a ser similares a las del tratamiento en factores observables y no observables. La única diferencia es el tratamiento y yo puedo medir el efecto causal del tratamiento sin error. Se usa, y esto pueden ir a cualquier journal de desarrollo o el American Economic Journal de Economía Aplicada, todo, y van a ver que esto se usa todo el tiempo. En muchísimas áreas, pero bueno, los ejemplos que vamos a ver son de desarrollo. Por ejemplo, experimentos que miran el tamaño de la clase, el rendimiento académico, mejoras de infraestructura sobre la mortalidad materno-infantil. Se usa también en cosas de economía política, aunque es más difícil, pero pongan experimentos sociales o en inglés randomized control trials en Google y les va a aparecer un montón. En ChatGPT o lo que usen, hay muchísimos. Y vamos a ver algunos casos específicos en las clases que vienen. Y hay en general lo que voy a llamar experimentos de política, que es yo tengo una política pública y quiero ver si funciona o no cuando la introduzco, y diseño mi intervención piloto o inicial de manera de tener un experimento. Por ejemplo, uno que estoy haciendo yo ahora es, bueno, digamos, presenté la propuesta, no sé si lo voy a hacer, pero en Etiopía las madres que viven en áreas rurales tienen un cumplimiento muy bajo de los controles prenatales. Ustedes, la mayoría no debe tener hijos, pero los que tienen hijos, sobrinos y todo, hay uno, por ahí lo saben por sus trabajos o de leerlos en otras materias, hay la Organización Mundial de la Salud recomienda un número mínimo de visitas prenatales para controlar el desarrollo del bebé, ¿no? Que nazca, para prevenir problemas en el embarazo, para ver si la madre está bien y todo. En los países más pobres no se cumple la cantidad de visitas obligatorias. Entonces hay un montón de intervenciones para ver si esto puede aumentar.
Los problemas por los que no se cumple tienen que ver muchas veces con problemas de infraestructura, pero también muchas veces con creencias o normas sociales que hacen que la gente por ahí sea más reacia a asistir a los centros de control. Entonces, el experimento que vamos a hacer es, hay un app nuevo para lugares en donde hay cobertura de celular, en donde la madre que tiene acceso al centro de salud se puede instalar una aplicación que se encarga o fomenta que se hagan los controles prenatales. Como esto es una cosa relativamente barata de desarrollar, pero difícil de implementar, para ver si funciona o no, vamos a hacer un experimento. Bueno, vamos a hacer, si nos dan los fondos para hacerlo. Si después de 1 año y medio este app que usan las madres aumenta los controles prenatales, el gobierno se comprometió a generalizarlo a áreas rurales de baja cobertura y bajo cumplimiento con los controles prenatales. Entonces, eso es el ejemplo típico de un experimento de política. Este es real, que lo vamos a hacer con mi equipo de investigación en los próximos meses. Pero hay muchos otros. Y después les voy a contar que es un experimento de campo, un experimento de laboratorio, ya lo dije, pero les pongo más o menos un ejemplo. A lo que yo llamo experimento de política, la idea del experimento de política es, quiero saber si mi intervención funciona. O sea, ¿sí? Las mujeres que empiezan a usar este app que le dan en el hospital van a aumentar sus controles prenatales. Después se siguen con vacunas, todo, pero ese es lo que vamos a medir. Y es un emprendimiento grande y costoso, pues yo tengo que medir después las que recibieron el app, cuando tienen a sus bebés después de un tiempo, si mejoran o no sus controles prenatales versus las que no lo recibieron y recibieron el tratamiento común de cuando van al hospital y si usted tiene que volver, tiene que tomar el ácido fólico, etc. ¿Cuántos se hacen? Y bueno, cada vez se hacen más en países en desarrollo, principalmente porque estos programas a veces en general no sabemos si funcionan y implican gastos grandes para los gobiernos. Acá les pongo un ejemplo que, digamos, ustedes, para muchos de ustedes lo conocen. Estoy haciendo un lío con el chat que lo quiero ver mientras, perdón. Ay. Se lo puedo checar. En 1997 les conté que México termina con los subsidios agrícolas y diseña un programa de lucha contra la pobreza que tenía los siguientes componentes. Primero, les iba a pagar una transferencia monetaria a familias pobres. Si había en la población elegible embarazadas, bebés y niños, tenían que tomar suplementos nutricionales, asistir a charlas informativas, y la condicionalidad era que tenían que ir al colegio los niños y realizarse chequeos médicos. ¿A qué les suena o qué programa está en Argentina copiado de este? La UH. La UH, exactamente. La UH es un nieto de esto. Esto empieza en el 97 y era la primera vez que había un programa así, tenía un montón de oposición de misma gente que estaba en el gobierno. Y la idea es, bueno, vamos a hacer un piloto, vamos a hacer un experimento muy bien diseñado para ver si esto funciona o no. Entonces, el diseño original se toman primero 506 comunidades, 500 o 300, no me acuerdo, 506 comunidades pobres en una zona rural de México, que había 24.000 hogares, y se asignan 320 al grupo de tratamiento, que iban a recibir la transferencia en el 98, y 186 al grupo de control, en donde se pospuso la transferencia por 1 año y medio para ver si funcionaba o no. Si funcionaba, se iba a asignar a todo el grupo que en ese momento no había recibido. Cuando se publican los resultados, y de esto hay, no les exagero, 1000 papers publicados, vemos que hay impactos de corto plazo en mejoras de nutrición, educación y salud, todos positivos. Varían de acuerdo al grupo, los niños, adolescentes, las niñas tienen más efecto que los más chiquitos, pero en general los efectos son todos positivos. Esto hizo que, primero, el gobierno, el programa trascendiera cambios políticos, o sea, ahora por ahí algunos programas sociales persisten luego de los cambios políticos, pero en ese momento
en general, o muchos programas todavía se asocian con cambio de gobierno y cambio de programa. Este se continuó y la expansión a los países en desarrollo fue increíble. Acá tienen, en el 97, solo México, Brasil y Bangladesh tenían estos programas, y en 2008 casi toda Latinoamérica tenía algún tipo de programa. Argentina tenía que llamar el Plan Familias, después en el 2009 lo transformó en AUH. Pero ahí ven en el mapa cuántos tenían. La figura de hoy es un poco distinta y hay todavía bastantes países más en África, pero no son condicionadas, son transferencias monetarias simples. Entonces, un poco la evaluación y los resultados positivos le dio tal credibilidad que se generalizó un montón de países. Entonces, digamos, cuando ustedes, o la UH en Argentina, su diseño se basa en un programa que ya existía unos años antes y que había mostrado buenos resultados. Y en principio es lo que tiene de interesante es que es una política focalizada en individuos de familias de bajos ingresos, en hogares en donde hay chicos, y lo que busca es reducir lo que se llama transmisión intergeneracional de pobreza, que es que, bueno, si en hogares pobres los chicos no van a la escuela, se espera que sigan siendo pobres. Si pueden ir a la escuela, esto va a reducir la pobreza en el futuro. Eso es como un poco la base del programa. En Argentina no tiene un componente de diseño de evaluación mediante un experimento, pero hay un montón de papers que miran que reduce un poco la desigualdad y sí tiene impactos positivos, con algunas limitaciones metodológicas, porque es un programa de aplicación universal inicial, porque ya teníamos esta evidencia, porque existía la evidencia de que servía en otros países. Así todo, a veces no ahora, pero cuando se instaló en Argentina, por ahí ustedes eran muy chiquitos, pero yo ya estaba dando clases en la facultad, y tenía bastante mala prensa en muchos ámbitos el tipo este de programas, porque en general lo que se discute son los efectos no deseados, como cuáles pueden pensar que son los efectos no deseados de este programa. Traer más hijos para cobrar el plan, por ejemplo. Aumento de la fecundidad. ¿El free rider en qué sentido? Ponen ahí problema del free rider. La mayor discusión digamos, cuando se hacen este tipo de programas en países en desarrollo, que por ahí tienen más experiencia en discutir la calidad de los programas sociales en niveles académicos, lo que aparece en cualquier programa de transferencias monetarias son los efectos negativos sobre la oferta laboral. O sea, que esto desincentive a las horas trabajadas o la participación en el mercado laboral. Nosotros, con unos colegas del CETLAS, tenemos una medición con experimentos para México, Nicaragua y Honduras, y no vemos ningún tipo de distorsión. En Argentina, y esto no está hecho con un experimento, con lo cual es un resultado que hay que tomar con pinzas, se observa un muy pequeño aumento en la tasa de fecundidad de las familias, que no por eso invalida la validez del programa, con efectos positivos en muchos otros dominios, pero, digamos, en general estos programas pueden tener cierta crítica. Por eso no se verifica en escalas masivas para ningún programa estadísticamente. Más allá de algún caso anecdótico que podamos encontrar. No hay evidencia internacional relevante de un impacto enorme de este tipo de programas sobre la fecundidad adolescente, fecundidad femenina de los hogares que lo reciben. El experimento político que les mostré es, bueno, en general yo tengo este programa que es un paquete de incentivos, condicionalidad para asistencia escolar, charlas sobre salud, complementos nutricionales, se lo pagaban a las madres, pero componentes por separado. Por ejemplo, si yo les doy la transferencia, los chicos naturalmente van a ir más al colegio, porque la educación es un bien normal cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso. Entonces no tendría que gastar esfuerzos en la condicionalidad, en chequear la condicionalidad, porque es algo que va a pasar naturalmente.
¿Cuán caro es chequear la condicionalidad? ¿Ustedes piensan que es caro, que es barato en términos del costo operativo de eso? Escriban en el chat, ¿qué les parece? ¿Alguien sabe cómo se chequea la condicionalidad en Argentina? ¿El censo no funciona como instrumento? ¿Qué? El censo. A ver, el censo no, porque la asignación universal por hijo se renueva todos los años. Entonces el censo no es algo que sirva para chequear la condicionalidad. Lo que yo digo es, si yo lo recibo, tengo que dar pruebas de que mi hijo esté escolarizado. En Argentina no hay un sistema informático para ver eso. Entonces la madre tiene que ir todos los años a la ANSES a llevar un certificado. El EPH tampoco, porque el EPH es... En el EPH yo puedo chequear quién lo recibe o que no, que además tampoco está individualizada el EPH, dice si recibe beneficios sociales, algún plan social. Argentina en eso tiene un sistema pésimo y viene de muchos años y es transversal a las administraciones, sea cual sea, de chequeo de estas cosas. Principalmente la única forma que hay de chequear esto es que la persona que lo recibe a principio de año lleva al ANSES, a la oficina del ANSES, y a veces pierde la mañana, tiene que pedir permiso en el trabajo, deja a los chicos solos para presentar ese certificado. No hay, el ANSES o el Ministerio de Educación no sabe en tiempo real si los chicos van a la escuela o no. Entonces, chequear la condicionalidad en Argentina es algo bastante problemático. Acá pusieron certificado de alumno regular y vacunación. Perfecto, certificado de alumno regular, pero es un costo para el que recibe el programa tener que ir y presentar eso, es un costo de un empleado que lo tiene que chequear, o sea, no son costos marginales o que podamos ignorar en la aplicación de un programa. Por eso África no tiene transferencias monetarias condicionadas, son transferencias monetarias porque no hay forma de en muchos países chequear la condicionalidad fácilmente. Ustedes me dicen, ¿el costo es alto o bajo? Bueno, eso es discutible. Hay que compararlo con la mejora que genera en educación tener la condicionalidad versus no. El problema es que yo no sé porque el programa este está diseñado con condicionalidad de 0. Entonces, el experimento de política o este experimento aleatorio de política lo vamos a diferenciar de lo que se llama experimento de campo, que puede testear estos componentes. Por ejemplo, hacer un programa en donde yo le dé condicionalidades a un grupo y a otro no, y ver si hay alguna diferencia. Y acá la idea es un poco lo que yo llamé diseño de mecanismos, que es cómo diseño un programa piloto para testear estas hipótesis. O sea, bueno, la gente está mandando a sus hijos a la escuela por la condicionalidad y si no los mandaría, o los mandaría igual y ahora que tiene, perdón, los mandaría igual porque ahora tiene ingreso como para mandar. Entonces el tema no es menor cuando uno diseña un paquete de componentes o una intervención, cuál es el costo y el beneficio de cada componente por separado. ¿Preguntas? En el experimento de laboratorio, a diferencia de estos dos, que es un experimento de política en donde sé si funciona o no, versus un experimento de campo que quiero ver qué componentes funcionan y cuáles no, los experimentos de laboratorio que les conté antes, que vienen directamente de economía del comportamiento, se hacen en un ambiente muy controlado. Lo paso rápido esto porque les voy a dar un ejemplo en las clases que viene. Y la idea es que con el experimento de laboratorio yo puedo ir un paso más, si se quiere, en la cadena causal entre causa y efecto en algunos programas o comportamientos de los individuos. Pero el experimento de laboratorio es, no sé si alguno jugó, si en la U había ahora, hace unos años hicieron uno. La idea es que se convoca a gente como ustedes, estudiantes universitarios, para que vayan a jugar un juego en donde el contexto se evita. No les informo a los participantes que se quieren testear un modelo de teoría, se les presenta un conjunto de estrategias con pagos asociados y hay toda una discusión sobre qué validez tiene esto respecto de evaluar
otro tipo de intervención que se hace con sujetos reales y demás. La principal crítica a esto es que en general los estudiantes no son una población representativa, no hay mucho en juego, pueden no tener experiencia con la tarea, todas son discusiones que vamos a ver cuando veamos esto más en detalle. Pero en principio es bien distinto de lo que les conté, donde yo evalúo, tengo beneficiarios, sino que les doy plata al hogar y quiero ver si va más o menos a la escuela. Y es una intervención que mira cierto cambio de comportamiento, pero está como muy lejos de las intervenciones o de los experimentos más comunes de economía del comportamiento. De todas maneras, en general, tanto los experimentos de campo como los experimentos de laboratorio, por ahí es importante en un primer paso para testear una futura intervención de política. O sea, cuando yo tengo que diseñar un programa, ¿cómo lo diseño para que no tenga problemas o que no sea más costoso de lo que debería ser o que no tenga incentivos negativos o algún resultado no deseado? El tema es que, y acá podríamos dar una clase de economía política de por qué estas cosas no se hacen, porque muchas veces choca contra el horizonte del que está haciendo el programa. Si yo en 2 años me voy, tengo que ganar las elecciones, no me importa si sirve o no. Pero nosotros que somos economistas, por lo menos sepamos cómo debería ser un poco la cadena de mecanismos en el diseño de políticas públicas. Si yo no encuentro ningún efecto en un experimento de laboratorio, en un experimento de campo, es poco probable que la política basada en esos principios tenga algún efecto. Les voy a mostrar un ejemplo, un experimento de campo que no tiene nada que ver con Argentina. Lo presento porque es simpático y digamos, nos retrotrae por ahí a las primeras clases de economía que tuvieron. Y que la idea es un experimento de campo para ver cuál puede ser el efecto de los subsidios a los alimentos en una crisis alimentaria. Las crisis alimentarias son crisis, digamos, hambrunas o shocks negativos muy fuertes a países que hace, digamos, un aumento, una caída en los precios o una guerra que genera, en principio, problemas nutricionales graves para parte de la población. Y en general las instituciones internacionales como el World Food Program, el Banco Mundial, etcétera, UNICEF, responden ya sea con subsidios, asistencia en alimentos, etcétera. Y ahora vamos a ver un experimento de campo que echa un poco de luz sobre a qué sector hay que subsidiar o qué es lo que debería ser subsidiado si hay una crisis de alimentos. Entonces, es un paper que está en el American Economic Review, es viejito ya, o no tan viejito, pero supongo que hay un paper más viejo todavía. La idea del paper es, bueno, si hay bienes con comportamiento Giffen para personas que están en la línea de subsistencia. Y ahora me dejan descansar la garganta y me cuenta alguno de ustedes qué es un bien Giffen. No sé si se acuerdan, si les llamó la atención. A mí me gusta este paper porque es algo que a mí medio cuando lo escuché por primera vez en la facultad medio que me obsesionó, pero después me pasó. ¿Pues eso que era que aumentaba la demanda más allá del precio? No más allá del precio. En general, cuando la ley de la demanda me dice cuando aumenta el precio, la demanda, ¿qué pasa? Aumenta. Cuando aumenta el precio, la demanda... Ah, no, cae, pero en este tipo de bienes será al contrario. En este tipo de bienes, cuando aumenta el precio, la demanda aumenta. Entonces, en general, ahí tienen la definición. Si ustedes van y esto es una deficiencia de la formación de la facultad, que me pasó a mí también cuando era estudiante, que hablan de bienes Giffen, y lo que vamos a hablar es un bien con comportamiento Giffen. Los bienes Giffen puros no existen. El bien Giffen es un bien Giffen que es, digamos, es un bien que tiene las características que están ahí abajo. Es un bien inferior, o sea que cuando aumenta mi ingreso la demanda debería caer. Si el bien Giffen es, qué sé yo, polenta, y yo como mucha polenta, si mi ingreso empieza a aumentar, debería caer mi consumo de polenta. No tiene sustitutos cercanos, o sea, si yo no tengo plata, solo puedo comer polenta para cumplir con mi necesidad calórica.
Y la tercera característica es que representa una proporción importante de los gastos del consumidor, pero no la totalidad. O sea que yo consumo básicamente polenta y alguna otra cosa, pero no solo polenta. Pues si lo único que consumo es polenta, y me consumo todo mi ingreso en polenta, si el precio aumenta, la cantidad que yo compre de polenta va a caer. Entonces, un bien Giffen es un bien que cumple esas tres características, que es un bien inferior, que no tiene sustitutos cercanos y que es una parte importante de los gastos del consumidor, pero no la totalidad. ¿Qué ejemplo de bienes Giffen se acuerdan ustedes de economía? Cuando les dieron la clase de bien Giffen, ¿qué les dijeron? Parecía utópico, pero a veces se lo puede pensar las monedas extranjeras con bien Giffen. Una cuestión Las de monedas especulación. extranjeras. Sí, yo con el curso de finanzas públicas un poco lo hablamos, eso de que se le podría pensar o no un bien Giffen, que parece a propósito. Bueno, Sí, a pero mí en me habían general, hablado, perdón, a mí me habían hablado del dólar, en caso Argentina, ¿no? Como bien Giffen. Exactamente. el bien Giffen tiene que cumplir con estas tres propiedades. O sea, cuando aumenta, es un bien inferior. Cuando aumenta el ingreso, la demanda debería caer. O sea, si aumenta el ingreso, si aumenta tu ingreso, tu demanda de dólares aumenta. O sea que, de acuerdo a la definición del bien Giffen, estos tres cosas no se cumplen para el dólar. Lo que sí puede haber es una cosa de expectativas que hacen que el precio suba y yo quiero más porque pienso que va a seguir subiendo, pero eso no tiene que ver con la definición de bien Giffen. ¿Cuál es el bien Giffen que ven en la clase 3 de economía? No sé cómo se llama ahora la primera materia que ven de economía. Me suena la papa, pero no me acuerdo Las qué papas era. de Irlanda. La papa de Irlanda es el único ejemplo histórico que tenemos del bien Giffen, que era un bien inferior, o sea, todos los irlandeses comían papa porque era lo único que podían comer. Si aumentaba su ingreso, la papa cada vez representaba menos de porcentaje del presupuesto. No tiene sustitutos cercanos porque en ese momento no había pan, no había otro tipo de farináceo que pudiera reemplazar a la papa. Y en general, los irlandeses pobres consumían 60-70% de su consumo calórico de papa. Papa hecha sopa, papa hecha hervida, puré, qué sé yo, pero la idea es que el bien Giffen es un bien que calóricamente es importante en la canasta de calorías totales. Bien Giffen puede ser cualquier bien, si uno piensa en países pobres que comen maíz, trigo, arroz, que es la principal fuente de consumo calórico. O sea, el dólar o las monedas extranjeras no son bienes Giffen. Entonces, ¿por qué, digamos, con estas tres cosas uno puede explicar por qué aumenta la demanda cuando aumenta el precio? Porque yo igual tengo que consumir calorías, gasto más en polenta y me queda menos para gastar en otras cosas. ¿Qué pasa si solo consumiera polenta? No puede ser un bien Giffen, porque ahí empiezo a privarme calóricamente. Entonces, el experimento de campo, a ver, exactamente, las papas. Entonces, en el paper lo que vamos a ver es en China el consumo de arroz es muy alto y es un bien que representa la parte importante de la canasta de consumo de sectores rurales pobres. También hay unas áreas de China menos conocidas, pero que consumen trigo como alimento, lo vamos a decir staple o staple, que es en inglés. El staple es el alimento que tiene mayor peso en la canasta de familias pobres y que en general, digamos, podemos encontrar staples en muchos países que tienen población pobre y que miren qué elemento es la parte más importante de la dieta. Entonces, el experimento está focalizado en los pobres y lo que van a ver es qué le pasa a la demanda de arroz o de trigo, dependiendo de las provincias, en arroz en Hunan, China, trigo en Gansu, cuando cambian los precios. El cambio tiene que ser exógeno, porque si el cambio no es exógeno, por ejemplo, si hay una crisis que
hace que la mitad de los campos de arroz se incendien, o de trigo, porque el arroz es más difícil. Los campos de trigo se incendian. Eso va a ser un cambio exógeno que perjudica, que consumen mucho trigo, pero beneficia al que no se le quemó el campo. Entonces, eso es más difícil de ver si hay un efecto puramente precios. Entonces, el experimento este tenía, implica que seleccionaban aleatoriamente algunos hogares y les daban un voucher para obtener un descuento en las compras de arroz o de trigo, dependiendo de dónde estaban. ¿Se entiende esto? Acá el voucher era un descuento, o sea que vamos a ver el efecto al revés. Cuando caía el precio, ¿qué tenía que pasar con la demanda si era un bien Giffen? ¿Bajar? Uno debería esperar, si el arroz era un bien Giffen y yo le daba un voucher con descuento, debería caer la demanda. O sea, esperando el cambio para el otro lado. Resultado del paper, les doy acá en descuento, menos se consume para un grupo. Ahora vamos a ver por qué se tiene que cumplir esa característica de que siente que es una parte importante de la canasta de consumo, pero no toda. Entonces, para ciertos individuos va a ser un bien GIF. ¿Qué pasa cuando yo diseño esto como experimento? Tengo que ir al campo, tengo que recolectar información y tengo que involucrar un montón de proveedores de estos bienes para que acepten el cupón. Entonces, hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando diseña este tipo de experimentos para que veamos lo que queremos medir. Por ejemplo, yo tenía que impedir que los vouchers fueran cambiados por dinero en efectivo, porque eso es equivalente a la reventa. Entonces, los comercios que se participaban del programa no podían cambiar el voucher por otra que no fuera arroz o trigo, dependiendo de la provincia donde estuviera. Los vouchers tenían que tener la firma de los beneficiarios para que les dieran el descuento, para no darle a otra persona. Los comercios recibían monitoreo sorpresa para ver que se estuviera cumpliendo. Los vouchers se entregaban en los hogares mensualmente y se les decía a los beneficiarios que si los revendían, no se les entregarían futuros vouchers. El voucher era de un monto no menor, eran 2 veces el consumo per cápita por un periodo de 5 meses. Entonces, todas estas cosas eran para chequear que, evidentemente, cuando vayamos a medir lo que teníamos que encontrar, encontráramos que el efecto fuera de que los individuos recibían una reducción en precio y qué les pasaba con sus compras. Entonces, acá les muestro el grafiquito. Concéntrense en el que dice Hunan. El eje del X lo que dice es el porcentaje de arroz en el gasto total calórico. Entonces, fíjense que, y el efecto de precio, la relación entre precio y cantidad, es la linita negra. Entonces, por arriba es que cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad consumida. Son los, digamos, se hicieron las estimaciones y estos son los coeficientes. Entonces, eso es positivo y estadísticamente significativo solo si el arroz era entre el 40 y el 70% de mi consumo calórico. Si no, no era un bien Giffen. Con el trigo pasa algo parecido, pero tiene muchos problemas no es estadísticamente significativo porque la muestra era chica. Entonces, digamos, lo verificamos para el arroz. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, ¿para qué, digamos, en qué circunstancias esto es un bien Giffen? El consumo de arroz y trigo cae cuando cae el precio, pero depende de la participación del alimento en la cantidad total del consumo. Para los más pobres que no consumen otro bien, o sea, que solo consumen arroz, la demanda aumentaba. O sea, bajaba el precio y la demanda aumentaba. No era consistente con un bien Giffen. Para los más ricos tampoco, el consumo aumentaba. Fíjense que, digamos, acá tenemos la parte de cero, digamos, cuando se hace negativo. Es un bien Giffen para lo que llamamos pobres en la zona de subsistencia. Los autores definen 3 zonas. La zona de privación calórica, que son los más pobres que solo consumen arroz. La zona de subsistencia, que es consumo mucho arroz, pero no todo. Y la zona estándar, que es el arroz es parte de mi canasta, pero muy por debajo del 40% del consumo calórico total.
Entonces, un poco lo que la conclusión, y esto tiene en paralelo a este paper que es de economía, pero tiene una de nutrición, es, ojo, cuando yo pienso en subsidios a los alimentos, a qué sector estoy dándolo y qué se espera que pase cuando calero mucho el precio de un bien que es una parte importante de la canasta de consumo. Idealmente yo quisiera llevar a la gente que está en la zona de privación calórica a las puede no pasar. Bueno, para los más pobres las mejores pueden llevarlos a la zona de subsistencia. Entonces, lo interesante del experimento, esperen que tengo preguntas, es que, digamos, identificar un poco las distintas zonas de consumo y hacer un mejor targeting de los subsidios. Pero, digamos, en general en poblaciones que tienen gran parte del consumo de un bien que llamamos staple, por ejemplo, si vieron los Juegos Olímpicos, supongo que así, algo de los Juegos Olímpicos alguno habrá visto. Sí. Entonces silencio, como que algunos sí. Sí, bueno. ¿Quiénes ganan? A ver, los podios de las maratones. ¿De qué países son? Los podios de las maratones, la mayoría de las maratones son países africanos del este. Conocimiento de Juegos Olímpicos, Cuernos de África, exactamente Etiopía y Kenia. Esos en general son. Ahora ganó la Etiopía que ganó, vive en Holanda, pero bueno. El etíope que ganó vive en Holanda, pero el nombre es etíope. Pero si toman las 10 maratones más importantes del mundo, siempre en el podio hay alguno de Etiopía o Kenia. Cuando uno mira el consumo calórico de los corredores de alta distancia, de grandes distancias de Etiopía y Kenia, eran chicos de que chicos comían gran parte de su consumo calórico en staple, en maíz, en esa zona se llama ugali, que es como una especie de polenta blanca. El tema es que en general no estaban en la zona de privación calórica, o sea, para que le hayan sido los músculos, y muchos estaban en una zona en donde si había cambios fuertes en el precio, sí hubiera operado como un bien Giffen el consumo de ugali o el maíz que comían. Pero bueno, digamos, un ejemplo medio freak, estar pensando en eso cuando uno está mirando la carrera, pero bueno, es de formación profesional. ¿Preguntas? Yo te quería hacer una pregunta, o sea que implementar, por ejemplo, estas políticas a los sectores pobres, digamos, que digamos que van a comer más, no actúa como bien Giffen, entonces no serviría de nada en algún punto, ¿no? Porque no sé, o sea, lo que pasa que vos, a ver, hay como dos decisiones nutricionales. Una es sobre la variedad y otra es el consumo mínimo calórico. En una crisis vos lo que tenés que mantener es el consumo mínimo calórico. Eso es lo que te importa. O sea, porque es un contexto de crisis. Claro, pero si vos si aumenta el consumo, va a aumentar, o sea, si aumenta el precio, va a seguir aumentando el consumo, como que no tiene ningún efecto el hecho de, para la gente que va a seguir consumiendo, ¿no? O sea, no, por eso hay distintas zonas, o sea, por eso, digamos, lo que tenés que pensar es, si vos decís, bueno, si yo subsidio el precio para los que solo consumen esto, lo llevo a una zona de subsistencia, en donde va a perder peso en la canasta total. Puede ser un bien GIF, puede tener comportamiento Giffen, ahí sí, pero calórica, en términos de ingesta calórica van a estar mejor porque van a tener mayor variedad. Miren el paper porque es interesante, hay una tabla en el paper que les dice qué consumen y cuánto consumen de cada cosa. Entonces, cuando vos estás en la zona de subsistencia, que es la del medio, que consumís mucho arroz, pero no todo, cuando baja el precio del arroz, vos consumís menos arroz, ahí sí tiene comportamiento Giffen porque lo reemplazás por leche, proteínas de cerdo, huevos. Entonces, nutricionalmente, por ahí podés estar mejor en términos de variedad. Entonces, sería, digamos, con los subsidios vos ahí decís, bueno, si le doy subsidios a los que solo comen arroz, van a comer más arroz. Pero a los que comen arroz
el 80% o el 60% de su consumo, por ahí la baja de precios les permite consumir algo con proteínas que mejora la calidad nutricional de toda la canasta de consumo. Pero de ahí depende de lo que quieras hacer, por cuánto tiempo y de cuánto sea la gravedad de la crisis. Gracias. Bueno, entonces, conclusiones sobre los experimentos. Esperen que tengo otra. Digamos, en general, para la herramental de la economía es algo súper relevante. Aprendo sobre el comportamiento de los individuos, ciertas predicciones de los modelos neoclásicos. Saqué, porque no me iba a entrar en el curso, antes, cuando esto eran 2 clases y no una, les ponía ejemplos de economía laboral. Dejé ahí los ejemplos, pero no los papers. Y también en términos de testear si una política funciona o no y diseñar mejores políticas. Por ejemplo, bueno, cómo ayudar mejor a los pobres en una crisis en el precio de los alimentos. El problema es cuando yo tengo la crisis, ya tengo que tener pensado con conclusiones de por ahí el experimento de Campo-Visión en China o cosas similares para ver qué funciona y qué no, para aprender un poco más en el momento que necesito, sí, una política específica. Economía del comportamiento y juegos. Acá los juegos de comportamiento se usan para medir distintas cosas, lo conté al principio, les cuento un poquito más ahora. Esto, si quieren, pueden leer el paper de Harrison y List, no es obligatorio para nada, que lo que va a decir es cuándo tengo un experimento de campo, cuándo tengo un experimento de laboratorio y cuándo tengo un experimento de política. Pero los límites no son tan claros, así que al que le interese mucho, les recomiendo que lea este libro. Si no, lo saltamos, pero digamos, se los quiero dejar por si a alguno le interesa. La clasificación también es un poco caprichoso, o sea, hay veces que uno, digamos, bueno, esto es un experimento de campo, esto es un experimento de laboratorio, etc. Pero el punto que les quiero mostrar ahora es que aprendemos usando economía experimental, qué hipótesis de comportamiento testeamos. Primero, y esta es una pregunta importante, es, digamos, ¿cuáles son los determinantes de las preferencias individuales? Y yo dije, bueno, cuando decidimos, ¿tenemos en cuenta nociones de equidad y justicia, altruismo, reciprocidad y cooperación? Con los juegos vamos a ver que sí. Espérenme unas clases que les doy los ejemplos. ¿Cómo afecta la temporalidad a las preferencias y cómo se mide el riesgo? Eso también es importante. En general, ¿cómo se hace esto? Bueno, se hace en un laboratorio, lo pueden hacer ustedes en la facultad, pero la idea es que yo convoco a participantes, les doy un incentivo por participar, o sea, vienen, o sea, acá leo Julio Hernán o Juan Pablo, que los leo acá en la lista de participantes, los invito a participar, les pago por participar y además les pago de acuerdo a cómo les vaya en el juego. Por ejemplo, yo tomo decisiones tengo en cuenta nociones de equidad y justicia al tomar una decisión. Y acá el ejemplo que usamos, en general, en 94 hay una huelga de la Liga Nacional de Béisbol en Estados Unidos, que son clubes privados que les dan un poco aumento de sueldo a los jugadores. Entonces se pusieron en una huelga y desde el punto de vista racional no tenía sentido la huelga porque iban a perder un montón de plata. Se perdieron en ese momento 230 millones de salarios para los jugadores, pero la idea es que, bueno, este es un ejemplo de un conjunto de individuos que está dispuesto a perder plata para una oferta que no les parece justa. ¿Cómo lo podemos medir con juegos? Lo vamos a ver, está el juego del ultimátum, el juego del dictador, se los digo porque a lo mejor alguno lo escuchó o jugó en alguna materia, pero se los llama juegos porque se presenta como un juego diseñados para medir si en mis preferencias yo tomo en cuenta al decidir nociones de equidad, reciprocidad, altruismo, etc. Esa es una familia de juegos que vamos a ver. Lo segundo tiene que ver con la existencia de confianza y confiabilidad en las transacciones diarias. O sea, hoy Mercado Libre ya no
no era como en sus orígenes, pero ustedes cuando compran algo en Mercado Libre, ¿qué vende el vendedor? ¿Qué se fijan? La Además de que reputación, el tiempo de entrega, la calificación como vendedor. claro, hay una rayita, un eje que va de rojo a verde, entonces ustedes ven eso. Eso es un proxy de si la persona si el proveedor es confiable. Cuando nació Mercado Libre eso no existía, o sea, eran como subastas, no había tanta información sobre la calidad del comprador. Lo mismo pasa en eBay. eBay es como un Mercado Libre en otros países. Pero la idea es que cuando yo estoy dispuesta a hacer transacciones diarias, tengo el rol de la confianza y confiabilidad, son importantes, y vamos a ver unos ejemplos que se llama juego de inversión o confianza, Trust Game, que también se juegan en laboratorios y que también miden confiabilidad y confianza. La otra familia es la cooperación en dilemas sociales. Si yo, digamos, el juego es totalmente abstracto, pero la idea es que los agentes tienen que contribuir a un bien público, quienes contribuyen, quienes no, porque lo que nos dice la teoría económica es distinto a lo que observamos en el campo. Lo vamos a ver en una de las clases. Hay un paper mío que justo usamos ese juego adentro de un experimento más grande, que si quieren se los mando. Es viejito, pero tenemos una revise y resubmit en un paper en un journal la semana que viene, así que espero terminarlo después de varios años. Pero, digamos, se usa esto en economía, en temas de desarrollo. Y después el tema de descuento temporal y riesgo, que vamos a medir la preferencia, digamos, el descuento temporal y la preferencia por el riesgo de los individuos. También les voy a mostrar ejemplos en un par de clases. ¿Por qué es importante el uso de estos experimentos de economía del comportamiento? Bueno, porque nosotros como cientistas sociales tenemos un conocimiento todavía muy limitado de los determinantes y la estabilidad de las preferencias sociales. ¿Cuán sensibles son los resultados económicos a la distribución de preferencias sociales? Vamos a discutir eso. ¿Cómo podemos relacionar la confianza en las transacciones diarias con trampas de pobreza, equilibrios de baja confianza y bajo crecimiento? Y la mayor crítica a esto es, bueno, vos lo jugás en tu laboratorio, pero depende del contexto, y cuando yo estoy analizando un problema específico de desarrollo en Kenia, esto no me sirve. Lo cierto es que ya tenemos un cuerpo teórico y empírico de estas cosas en donde los resultados se verifican cambiando el contexto, cambiando los jugadores, etcétera, con lo cual sabemos un poco más que lo que sabíamos hace 40 años. Entonces esa crítica va perdiendo fuerza, pero es una crítica que persiste. No hay una metodología unificada para estos estudios en campo usando experimentos, pero también ese es otro problema. Diseño de mecanismos, que es el último que me queda, y ya en un ratito termino, es ¿cómo hago yo para maximizar el diseño de un experimento de manera que sea útil en términos de política? Por ejemplo, volviendo al caso de Progresa, yo decía, bueno, Progresa era el programa de transferencias monetarias condicionadas de México y tenía los distintos componentes. Un pago a las familias, un criterio de condicionalidad, o sea, se lo pagaba si iba a la escuela, y un criterio de condicionalidad de salud. Se lo pagaba si los chicos se vacunaban, iban a las charlas médicas, etc. Entonces, la idea es, bueno, ¿a qué responden los efectos? Entonces, yo puedo tener distintas teorías. Bueno, en realidad el ingreso es un bien, la educación es un bien normal, si yo aumento el ingreso aumenta la educación, o en realidad no es necesario que la familia se lo gaste en educación, se lo puede gastar en otra cosa, entonces tengo que poner la condicionalidad. Además, se les daba a las madres porque hay evidencia, por lo menos anecdótica, de que las madres gastan más en la educación de los hijos. Eso, los experimentos no corroboran eso, pero bueno, era el momento del diseño. Entonces, la idea del diseño de mecanismos es, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que causa el efecto adentro de una política. Y les doy un ejemplo de Estados Unidos, que se llama Moving to the Opportunity, el programa, y es lo que yo quiero ver es qué efecto tiene la concentración de pobreza en familias pobres. O sea, hay algunos efectos económicos de que las familias pobres vivan excluidas en un barrio todas juntas.
si eso potencia o no los resultados. Entonces, la política pública que todavía funciona es un subsidio, que ya no es más un experimento, pero es un subsidio al alquiler. Entonces, yo soy familia pobre elegible, me dan un cheque para que yo pague parte de mi alquiler. Pero cuando se hizo el experimento original, se lo hizo de la siguiente manera. Primero, eligieron 4.600 familias que vivían en barrios pobres y se asignaban aleatoriamente un tercio al voucher tradicional. El voucher tradicional es un cheque que yo puedo usar para alquilar lo que yo quiero, siempre y cuando el propietario lo acepte, y usar eso para pagar el alquiler o parte. Un grupo de control que no recibía ningún subsidio y uno que llamaba voucher de baja pobreza. Era un voucher, pero que si yo lo quería usar tenía que elegir un barrio en donde, si miraba el censo de 1990 de los estados que eran elegibles en Estados Unidos, tenían que tener un menos del 10% de la tasa de pobreza. La idea es, bueno, si yo saco a esta familia pobre del contexto barrial de la pobreza, si hay algún efecto distinto. Cuando miran lo bueno de los experimentos es que, digamos, saco las medias de cada grupo y las comparo, y si son estadísticamente significativas, lo atribuyo al efecto del programa. El voucher tradicional no tenía efectos en cosas que me interesaban a mí, como participación en el mercado laboral, escolaridad, etc. El de baja pobreza reducía bastante la violencia juvenil, la probabilidad de ser encarcelado, no tenía efectos en el mercado laboral, pero sí en indicadores de salud física y mental, incluía las tasas de obesidad que caían. Y las tasas de obesidad caían porque, digamos, en los barrios menos pobres había mejor disponibilidad de alimentos de mejor calidad, como frutas, verduras, etc. Entonces, obviamente, la política se diseña con el voucher tradicional, que es el que se puede aplicar a escala, y además uno no puede ponerse tan paternalista y decirle a la gente dónde tiene que vivir. Pero el de baja pobreza lo que genera es una dosis de tratamiento que es lo suficientemente fuerte como para medir los efectos del ambiente del barrio. Y esto yo no lo hubiera descubierto con el voucher tradicional. Entonces, si yo pienso en países en desarrollo, que hay muchos barrios de emergencia, villas, etcétera, ¿cómo soluciono esto? ¿La relocalizo a otro lugar? ¿Hago un upgrading que mejore las condiciones de algunos en el barrio? Está el debate, o sea, el barrio 31 en Retiro, que antes era la Villa 31, fue como una especie de upgrading heterogéneo. Entonces, si uno le cree esta literatura, no me libraría de todos los efectos de un ambiente de alta pobreza. Tendría que hacer barrios de mejor infraestructura, por ahí más alejados de Retiro. Es un debate importante, pero que el diseño de un experimento que me permita testear distintas teorías económicas sobre el efecto del ambiente del barrio pobre en el comportamiento es importante. Hay también un ejemplo que lo dejé de lado por temas de tiempo, que es en educación, la extensión de los años obligatorios de educación. Yo les dije que, bueno, Argentina, pero toda Latinoamérica, en los últimos 30 años fue aumentando los años obligatorios de educación. En el 94 hay una reforma para Argentina que lo sube de 7 a 9, en el 2006 hay uno que lo sube de 9 a 12. Y cuando miramos, por lo menos evidencia no experimental, lo que vemos es que esto tiene un efecto en ingresos laborales. Para otros países hay un paper en Chile que cae la actividad criminal, el embarazo adolescente, pero en principio no tenemos una explicación atrás de qué es lo que está pasando. Esto pasa porque están más tiempo en el colegio, entonces hay menos tiempo para delinquir, menos tiempo para que haya embarazos adolescentes. Es un efecto puro capital humano, entonces yo tengo más capital humano y eso hace que la actividad criminal de algunos delitos caiga, porque está negativamente relacionada con el capital humano. ¿Qué tipo de currícula favorece cada efecto? Y no sabemos, probablemente haya un poco de todo, pero no lo podemos ver con las reformas que hemos hecho. Entonces, para terminar, si no, dejo un rato para preguntas, ¿no? Obviamente. Estos desarrollos metodológicos pueden, permitirnos entender algunos problemas de países en desarrollo, respuestas parciales, obviamente, a problemas que generan trampas de pobreza, como por ejemplo equilibrios de baja educación, baja productividad, baja inversión, falla del mercado del crédito, prevalencia de enfermedades y desnutrición en países pobres,
etc. Voy a subir el PDF a la página. Tienen que leer seguro el paper 1 y el 2. Y los otros 2 son opcionales si les interesa seguir profundizando en el tema. ¿Preguntas? Ahora hablen ustedes, que hablé 1 hora y media, 1 hora 40 sin parar. Yo te quería preguntar, en un momento que habías hablado de los experimentos aleatorios, que decía que no tienen error. ¿Error en qué términos? O sea, No, error en sesgos en la medición. Si vos lo comparás con el efecto del hospital, acá vos estás comparando gente que voluntariamente va al hospital con gente que decide no ir. Entonces, la diferencia estadística significativa que tenés ahí de 0,72 mezcla una población, 2 poblaciones distintas. Entonces, atribuye el efecto de ir al hospital a que la gente más sana en general no va al hospital. El experimento lo que hace es, por el diseño, vos tenés una población que sería elegible para ir al hospital y aleatorizás una que puede ir y otra que no. No te digo que en el caso del hospital se pueda hacer un experimento, pero por ejemplo, si vos decís, bueno, yo voy a construir en la zona del AMBA 25 puestos de salud, pero no los puedo hacer de la noche a la mañana, tengo una asignación aleatoria de algunas zonas que van a entrar a una primera etapa y otras que van a quedar para una segunda etapa, que de hecho es lo que pasa muchas veces, pero no se hace de manera aleatoria. Entonces ahí yo lo que estoy tomando son todas poblaciones que ex ante tienen las mismas características, y cuando comparo los resultados de los que participaron versus los que no participaron, los que fueron al hospital versus los que no fueron, no tengo sesgo. El efecto de la intervención se mide sin error, sin sesgo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver si el chat me manden me pueden contactar por no, el de la UBA no, porque si hay paro no está. Les paso esto. Cuando me mandan mails, ahí les paso el mío por si el de la UBA no funciona, porque mañana y pasado con el paro no van a tener campus ni nada. Cuando me manden un mail, me tienen que poner en el asunto quiénes son, de dónde son y el problema específico, la pregunta específica. Porque si me dicen el curso, si no sé qué curso es, si no sé qué clase es, ya soy viejita y tengo miles de alumnos dando vuelta, los que hacen tesis, los de la maestría, los de grado. Entonces, cuanto más específicos sean en el pedido, más probable es que lo responda. Si no entiendo qué es, no les contesto. Entonces, me pueden escribir a ese mail. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una Tengo entendido que consulta. Jimena lo subió, ¿eh? Chequé más tarde hoy, yo le escribo y le pregunto. Yo tengo entendido que sí, que lo subió. Yo le tengo que mandar esto para que lo suba ahora. Perdón, quería hacer una consulta. Sí. El, el tema de los experimentos de la investigación experimental, cuando te referís a la aleatoriedad en la asignación en tratamiento, yo he escuchado en epistemología que me dan un ejemplo de medicina cuando tienen que testear una pastilla y mencionaba esto de la aleatoriedad para evitar, por ejemplo, el efecto placebo. Bueno, esa es una diferencia importante entre medicina y ciencias sociales que pasé por arriba porque este no es un curso de experimento, pero está bueno que lo preguntes, así lo aclaro. En medicina, el tratamiento recibe la pastilla posta y el control recibe una pastilla de azúcar. O sea, si se acuerdan de la vacuna del COVID, que se hizo el experimento acá de Pfizer en Argentina, a los que estaban en el grupo de tratamiento se les daba la vacuna contra el COVID experimental, ¿no? Y al grupo de control se les daba otra vacuna, que no me acuerdo si era gripe o neumonía.
cuando la vacuna pasó, lo que se hace en los ensayos clínicos es para que no hubiera nada que el grupo de control supiera que no le estaban dando la vacuna y que eso alterara su comportamiento. Cuando terminó y se probó y la FDA lo aprueba para uso de emergencia y todo, a los que eran el grupo de control se los llama y dice, vos estabas en el grupo de control, no lo sabías, venía a darte la vacuna. Así se maneja en medicina. En ciencias sociales es difícil tener un placebo, entonces muchas veces la persona del grupo de control o no sabe que está en el grupo de control, y si sabe que está en el grupo de control puede haber un cambio de comportamiento, eso no está libre de que pase. Hay medidas para mitigarlo, ejemplos, pero no es un problema de las cuales las ciencias sociales estén exentas. Puede haber, por ejemplo, si yo me entero que estoy en el grupo de control y conozco a alguien que esté en el grupo de tratamiento, me enojo y no contesto porque a mí no me lo dieron. En general lo que pasa es que en el diseño uno trata de tener unidades geográficas lo suficientemente separadas como para que el grupo de control no esté contaminado con gente del grupo de tratamiento y pueda tener efectos que no se cumplen. O sea, hay un montón de pasos que tenemos que cumplir teóricamente en cómo diseñamos la muestra para que no pase eso. Que las unidades geográficas estén separadas, etc. Perfecto, gracias. No está el cronograma, bueno, ahora le escribo pero ¿cómo sabían que tenían clase conmigo? Nos avisó ella. Avisó ella, bueno, ahora le escribo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, las clases virtuales son con este link y los veo, no me acuerdo qué día, en algunas semanas. Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos. Otra consulta para Muchísimas gracias. el paper, la de PPT que usaste, la vas a subir Sí, voy a subir la clase y los 2 papers que van. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Gracias. adiós. Chao. Chao, muchas gracias.